Gloria sea a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Medio cansado alguno, ¿eh? Y a su nombre. Cristo vive. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso número 32. Vamos a leer la bendita, gloriosa y eterna palabra de nuestro Dios, como es lícito ante su presencia, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén y amén. Tome su asiento. Ya mi hermano oró por la palabra. Y es importante poner atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como dijo el maestro, y vosotros os quisisteis regocijaros en esa luz por algún tiempo. Primero que nada, el apóstol Pablo escribe esta carta en el capítulo completo, en el contexto de la historia. Habla de la unidad del Espíritu. Habla que a pesar de ser muchos, o de ser varios, personas que han recibido distinta educación en distintos colegios, con distintas clases de padres, con distintas familias, incluso con distintas culturas, que hoy día ya en Chile, ¿no es cierto?, ya se está cada vez más mezclando, chilenos con colombianos, haitianos con chilenos, chilenos con venezolanos, etcétera, etcétera. Ya tenemos algunos ejemplos por aquí ya. ¿No es cierto? Se empiezan a unir las culturas. Pero en el ámbito espiritual, el apóstol Pablo está hablando de que la iglesia es una, que tenemos un Señor, un Espíritu, una fe, un bautismo, y por lo tanto también nosotros, todos como hermanos en Cristo, debiéramos tener una unidad. Y eso permite que el cuerpo se mantenga unido. ¿Cuántos dicen amén? Y qué maravilloso es cuando usted llega a una iglesia donde ve que los hermanos se aman. ¿Cuántos se aman aquí? Que los hermanos se respetan, que los hermanos se tratan bien, que no se andan tuteando, que no hay una falta de consideración ni de respeto. Por el contrario, que lo hacemos en el mejor espíritu, en el vínculo de la paz, como señala la palabra del Señor. Y el contexto nos habla de la unidad del Espíritu, de una nueva vida en Cristo, que nosotros ya no caminamos como caminábamos en el mundo. Nosotros en el mundo decíamos malas palabras, había soberbia, había rebeldía, había altanería, había una vida llena de maldad y de pecado, y eso no nos dejaba conocer a Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, se supone que dice la palabra que somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos la van a decir son nueva criatura? Ya no dicen malas palabras, ya no andan fumando, ya no andan tomando, ya no andan, ¿no es cierto?, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, sino que ahora permanecemos en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la unidad, empezamos a hablar también de algo que divide la unidad, y que es la falta de perdón. ¿Qué es lo que no permite que un matrimonio se mantenga unido cuando hay una discusión? Es la falta de perdón. Pero no es llegar y perdonar, aquí está el perdonazo. Y tampoco la Biblia nos va a hablar de un procedimiento cómo tenemos que perdonar. Pero sí, de manera sistemática, vamos a encontrar hoy ejemplos de cómo y las razones por las cuales en la Biblia existe el perdón. No solamente vamos a encontrar estos ejemplos, sino que también vamos a ver los problemas, dos tremendos problemas que no nos dejan perdonar. Y vamos a ver al final 3 puntos tan importantes como debemos de perdonar. Una persona que ha sufrido la violencia verbal de otra, incluso hasta los golpes, porque hoy día no podemos descartar que hay cristianos que todavía le pegan a la señora, no podemos descartar que hay mujeres que son tan rebeldes, obstinadas y duras, que también le pegan al marido. Y esta cosa es mutua, por eso el mundo exacerba los sentidos. Están los machistas, los feministas, o sea, perdón, los que cometen femicidio, los que maltratan a la señora, la golpean, la pegan, la humillan, la ultrajan, la violan, estando dentro del mismo matrimonio.
Y está la otra parte, que son el mundo de las mujeres, que andaban celebrando el otro día, ¿no es cierto? El feminismo. Y que celebran que ellas tienen la autoridad, tienen el derecho, están empoderadas, que ellas tienen el control, que nada les puede ocurrir. Y que ya basta de abuso. Y a veces hay mujeres que abusan del hombre. Los mandan a trabajar todo el día. ¿No es cierto? Entonces están los dos extremos, tanto el machismo como el feminismo. Mujeres que golpean al marido, que lo maltratan, que lo abusan. Bendito sea Dios. Y el hombre, es que soy hombre, yo me la aguanto. Es que soy hombre, yo me mantengo firme, nomás que voy a hacer, ya está hecho ya. Y no es así. Entonces en la Biblia hay 3 ejemplos, hermano mío, de las razones por las cuales los hombres de Dios, mire, siendo tremendo hombre de Dios, aprendieron a perdonar. El primero es José. Un hombre que fue traicionado por sus hermanos, fue vendido, ¿no es cierto?, a una tribu de mercaderes, que lo vendieron, ¿no es cierto?, a Potifar. Y después que lo metieron en la cárcel injustamente, llega a la cárcel y de ahí, ¿no es cierto?, a través de la revelación de un par de sueños y a través de su presencia, la presencia de Dios que había en José, él llega a levantarse como el segundo faraón de Egipto, y en donde, en tiempos de hambruna, se acercan los hermanos a Egipto para comprar alimentos. ¿Usted conoce la historia? José estaba compungido, estaba quebrantado. José no podía creer que estaba viendo a sus hermanos, a los traidores. ¿Qué pasa cuando a usted alguien le hace daño? ¿Qué pasa con usted, con nuestra mente, con nuestro corazón, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando nos pega la puñalada por la espalda? ¿Qué es lo primero que se siente nuestra carnalidad? ¿Y este qué se cree? ¿Y este quién es? ¿Y este que viene a hablar de mí? Y este aquí, y este allá. Y nos da rabia y empieza lentamente el malestar, el odio y la venganza. Entonces, el ser humano que es mortal, que todavía es finito, que todavía se cae, que todavía falla, que no tiene el poder de Dios y del Espíritu Santo para poder levantar bandera. Pero José, aleluya, a pesar de que estaba lejos, estaba lleno de la gracia de Dios. José, a pesar de estar solo, estaba lleno de la gracia de Dios. No estaba con su padre, no estaba con su madre, ni con su hermano, estaba lejos, pero estaba lleno de la gracia y del amor de Dios. Porque de repente, aleluya, él planeó cómo perdonar a sus hermanos. Él no llegó y dijo, ya, yo soy José, mírenme a mí, los perdonos están todos perdonados. No, aquí no es la ley del perdonazo, él los preparó. José preparó a sus hermanos. Y vemos una lógica. La lógica de este perdón es el sentimiento humano. ¿Cómo un hermano no va a perdonar a su hermana? Que son hijos de los mismos padres. ¿Se ha fijado usted de repente cuando éramos chicos? Por ejemplo, en mi casa habíamos 5. Éramos 5 hermanos. Y siempre habían problemas. Y la mamá y el papá buscando al culpable. ¿Quién fue? ¿Quién se comió las galletas que dejé aquí guardadas que eran para el colegio? ¿Quién se las comió? Y ahí nosotros mirándonos todos ahí a la cara, ¿no es cierto? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién se comió la galleta? Y nos falta el hermano o la hermana que dice, este se las comió, yo lo vi, yo soy testigo. Y lo tira a la parrilla, lo acusa. Y los padres, ¿qué hacen? Lo castigan. Pero esa persona queda ofendida por el acusador y dice, tú me traicionaste, tú me culpaste, me tiraste a la parrilla, tú me acusaste y por culpa tuya me están castigando. ¿Por qué no te quedaste callado? Muchas veces hay pelea entre hermanos, entre hermanas, entre familia, ¿sí o no? Y hay discusiones. Y lamentablemente dentro del hogar, dentro de la familia, hermano mío, que haya un pleito, que haya confusión, que haya problema y que no exista, ¿no es cierto?, esa empatía y ese deseo de pedir perdón. Y qué maravilloso es cuando un hermano le dice, oye hermana, yo te acusé, yo te culpé y yo soy el culpable. Porque hay gente que tiene altura de mira. Hay gente que dice, ¿no es cierto?, él tiene la culpa, pero me culparon a mí, yo me voy a quedar callado, yo lo voy a resistir, yo voy a llevar la carga del otro. Eso es ser empático, eso es tener perdón, eso es tener misericordia y eso es tener un altruismo, hermano mío, pero muy elevado. Ser una persona capaz de llevar la carga de otro. ¿Acaso la palabra no lo dice? Los más fuertes debemos sobrellevar a los más débiles. Hay gente que es débil dentro de la iglesia. Hay hermanos que se entregan a Cristo pero son débiles.
Les cuesta dejar la ira, el enojo, la gritería, la pelea, la discusión. Siempre yo tengo la razón. Pero José lo planificó. Él se rebeló a sus hermanos, los incriminó incluso como que se habían robado algo. Y después, cuando él los llama a juicio en la privacidad de su autoridad, él se revela a sus hermanos y él le dice: esto no es culpa vuestra, esto lo ha planificado Dios, esto lo ha hecho el Señor para que el pueblo de Israel permanezca con vida en tiempos de la hambruna que hay en todo el mundo. Y todos lloraban a José. Y ahí su padre escuchó y entendieron cuál fue ese tremendo problema. José lo hizo porque era su carne, era su sangre. Pueden ser personas muy distintas dentro de la familia. Puede ser un hombre, una mujer, o son varios hombres, varias mujeres. Todos son distintos. Todos, incluso a veces, ni se parecen físicamente. Algunos se parecen más a la mamá, otros se parecen más al papá, otros a los abuelos, que al tío. Usted lo queda mirando y dice: ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió esta Rusia? Si yo soy más negro que el carbón. Los genes, la biología. Pero lo importante, hermano mío, no es la discrepancia aparente externa, sino que lo más terrible es la discrepancia interna. Lo que hay en el corazón, lo que divide a la familia. Y que es la falta de perdón. Que es la falta de consideración, la falta de empatía, que a pesar de ser de la misma sangre, debiera existir ese grado de perdón. Mamá, perdóname, yo me equivoqué. ¿Cuántas veces las hijas son más rebeldes que el mismo diablo? O los hijos más rebeldes, ¿no es cierto? Y no son capaces de decirle a su madre o decirle a su padre: mamá, perdóname, padre, perdóname, yo me equivoqué, lo siento, lo lamento, discúlpame, estoy mal. Y sin creerse la víctima y sin hacerse la víctima, tiene que haber una compunción de corazón, un trato que los pueda llevar a la unidad. David también pidió perdón. Él es otro ejemplo, pero ya no es un perdón familiar. David ama a Dios por sobre todas las cosas, que era conforme al corazón de Dios. Cometió un terrible pecado. Él fue el autor intelectual cuando se envía, ¿no es cierto?, a un soldado. Y por su propia mano le manda una carta: llévale esta carta a Joab, el jefe del ejército. Y la carta decía: al hombre que te pasa esta carta, al que te va a dar esta carta por la mano, llévalo al frente de batalla. Era el marido de Dalila, ¿no es cierto? Era el esposo. Bendito sea el Señor. Y era que David había pecado, había deseado, se había metido, ¿no es cierto?, con Betsabé, perdón. Dalila era la de Sansón. Ayúdanos, Señor. Entonces, este hombre, ¿cómo se llama? Urías Eteo. Oh, si ya estoy entrando en años ya. Tienes que aprender a perdonarme. Estamos hablando del perdón también. Entonces Urías Eteo obviamente cae en los brazos, ¿no es cierto?, de David, y David lo envía a la batalla, y es ahí donde muere Urías Eteo. El arrepentimiento de David se hizo ver. Los principales capitanes de su ejército lo veían ayudar, lo veían llorar, lo veían ahí humillarse ante la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que decía David? Citaba el Salmo 51: perdóname de todos mis pecados, perdóname, Señor, en pecado me concibió mi madre, Señor, perdóname, me arrepiento, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese hombre estaba arrepentido y estaba pidiéndole perdón a Dios, y Dios lo perdonó. Y qué maravilloso, hermano mío, es que Dios sea capaz de perdonar. Así como José perdonó a su familia, Dios perdonó también a David. Y David supo entender que Dios también es aquel que puede perdonar. El máximo ejemplo del perdón está en nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el único y el máximo ejemplo de perdón por aquellos que son capaces de insultarle, agredirle, golpearle, ¿no es cierto?, difamarlo, acusarlo heréticamente y decir que él viene del mismo infierno, que él es un hijo de Belcebú. Y Jesús
les dice a los religiosos: si yo echo el espíritu por Belcebú, entonces ¿por qué lo echéis vosotros? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido en su pecado, en su mentira, en su ignominia. Mas Él vino a perdonar nuestros pecados, y a pesar de que éramos hijos del diablo, Él nos compró a precio de sangre, nos lavó, cubrió nuestros pecados y nos hizo entrar a su mesa. Y hoy día tenemos la promesa de que somos hijos del Señor. Él fue escupido, latigado, golpeado, su espalda lacerada, hecha pedazos. Y aún así, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él ora al Padre y le dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lo mismo hace Esteban cuando lo están apedreando por predicar la palabra de Cristo, por hablar del Evangelio. Lo están apedreando. Lo tratan de hacer callar, y él, cuando lo están apedreando, imagínense, en vez de gritar: auxilio, ayúdenme, sálveme, que es lo que hizo Esteban simplemente ora a Dios el Padre, le dice: Padre, no tomes en cuenta estos pecados. O sea, Esteban, Jesús, perdonan a sus propios malandrines, a los verdugos que los maltrataban. Y aún así el Señor igual les perdonaba, y Esteban murió como el primer mártir de la iglesia. Es tremendo, hermano, que Dios, siendo ultra santo, porque Él es 3 veces santo, siendo Dios perfecto, maravilloso en su gloria, en su eternidad y en su esencia, Él es capaz de perdonar nuestros pecados. Porque muchas veces el ser humano se cree perfecto. Tanto el hombre como la mujer se creen tan perfectos que ellos dicen: yo nunca peco. Una vez un predicador dijo en el altar: ¿quién me acusa de pecado? Hasta el día de hoy ese hombre dejó de predicar en ese altar, vive descarriado y apartado del Señor. No hay nadie que pueda decir: ¿quién me redarguye de pecado? El único que tenía la autoridad de poder decir qué pecado he cometido es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque lo atacaban, lo acusaban, lo perseguían, lo querían asesinar, pero aún así Él jamás profirió palabra de condenación a quienes lo estaban matando. Por el contrario, esas palabras que dijo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, son palabras, hermano mío, que nacen de un corazón maravilloso, de un corazón limpio. ¿Cómo una persona va a perdonar a otra si todavía tiene en su corazón ira, rencor, enojo? A veces hasta en el matrimonio hay peleas, hay contiendas. Y algunos piensan que su matrimonio es el peor, que no hay otro matrimonio peor que el de ellos. El problema está que el otro matrimonio que usted ve en la iglesia, que no conversa con ellos, que no trata mucho con ellos, o que tal vez en el tiempo los va a conocer, se va a dar cuenta que usted y su matrimonio no es el peor, que hay otros peores. Y que ese otro matrimonio está clamando, está buscando de Dios para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Por eso es importante que nosotros meditemos en las palabras. En Mateo capítulo 7, en el verso número 3, Jesús hablando, enseña lo siguiente y hace una pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Exclama el maestro y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El primer problema que tiene el cristiano para no perdonar, el primer problema lo vivió mirando a otros y no mirándose a sí. Hoy día tenemos una cantidad de críticos, artistas para apuntar, para juzgar y para condenar.
Pero esas personas no están involucradas con el perdón. No están involucradas con ser una persona, como dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios, de ser una persona benigna, que significa ser una persona buena. Ser misericordioso, ¿qué significa tener misericordia? Tener compasión, tener piedad de otros y ser misericordioso. Como en Mateo capítulo 5, cuando Jesús en el monte dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. O sea que la regla de oro no solamente nos va a hablar de amar a otro o de recibir su amor, sino también de perdonar a otro y también de recibir el perdón. El apóstol Pedro, en una oportunidad, los discípulos estaban con un problema serio de matemáticas. Igual que los chicos cuando van al colegio, cuando le enseñan matemáticas. Los discípulos le hacen la pregunta y le dicen: por favor, Pedro, el vocero de los 12, anda, ve y pregunta cuántas veces debemos de perdonar a nuestro agresor, cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano. ¿Serán 70 veces? Y el Señor le entrega la media multiplicación. No es solamente 70 veces, sino 70 veces 7. Algunos ya están sacando la cuenta, son 490. Entonces a esta hermana ya la he aguantado como 10 veces. Le quedan 480. No, el maestro no está dando una solución de álgebra ni de matemática. Él le está enseñando y le está diciendo todas las veces que se deben de perdonar. Pero ¿cómo es esto? Siendo que el Señor primero nos dice que el primer problema para poder perdonar a otro es que siempre estamos mirando la paja del ojo ajeno. Estamos tratando de reparar al hermano, de reparar a la hermana, pero nosotros no somos capaces de santificarnos, de arrepentirnos, de salir de las tinieblas, de sacar la paja de nuestro propio ojo y tener la capacidad moral y ética de poder ir donde el hermano con mansedumbre y humildad para recuperarlo, para restaurarlo y para levantarlo. Hoy día cualquiera se cree juez, maestro, apóstol y maduro en el espíritu y andan reprendiendo a los hermanos dentro de la iglesia. ¿Ha visto a su pastor de repente ahí agarrar a uno a coscacho en la iglesia? Ven para acá, pelote carne. Aquí te quiero ver. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Ah? Impío, hijo de esa... No, po. Si su pastor no lo hace, ¿por qué lo hace el hermano? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces muchas veces las relaciones que hay, tanto dentro de la familia como dentro de la iglesia, van a estar basadas, hermano mío, en este principio. Dejar de mirar la viga de la paja del ojo del hermano y aprender a mirar cuáles son mis errores, mis pecados, cuáles son las vigas que hay en mi ojo. Cuando una persona está sana, cuando ya no tiene nada en los ojos. Cuando el ojo se pone rojo y algunos andan así como el ojo chico, cerrado. Después que nos metimos en la piscina que está llena de cloro y el otro día andamos así con cada ojo. O si se quedó dormido le dio aire en el ojo. Bendito sea el Señor. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a mirar a otros si nuestro ojo está enfermo? ¿Cómo voy a reparar a otros si yo estoy mal? Entonces acá hay un principio tremendo, hermano mío, que la mejor forma para arreglar el problema es estar yo primero sano. Debo estar sano en el espíritu, en mi corazón, en mi relación con Dios, con mi familia. Es la mejor manera de poder representar a Cristo y representar el Evangelio. El segundo problema para no perdonar, porque el primer problema somos nosotros mismos, que acusamos a otros y no nos miramos a nosotros. El segundo problema que la Biblia nos enseña en el verso 5 del capítulo 4, dice que debemos primero autorrepararnos para poder ser capaces de reparar o reconciliar a otros. ¿No es cierto? Y de esa manera nosotros vamos a poder mantenernos y poder ser capaces con un corazón limpio, santificado y sencillo, poder pedirle perdón a otro hermano. Cuando una persona está enferma espiritualmente, no puede pedir perdón. Porque el orgullo
lo tiene atrapado. La vanagloria la tiene atrapada. La rebeldía. ¿Yo le voy a pedir perdón a ese hermano? ¿Qué me estás diciendo? Igual como lo decía antes, ¿yo le voy a pedir perdón? ¿Yo? ¿Y qué se cree este? ¿Y qué se cree este otro? Qué terrible, ¿eh? No tener la espiritualidad, no tener la humildad, no tener el valor dentro de la humildad, porque la humildad se requiere valor, hermano mío. Para ser humilde se requiere valor. Cuando alguien te quiere ofender, cuando alguien te quiere humillar, cuando alguien te quiere pisotear, cuando alguien te quiere acribillar. Pero la palabra dice en Juan 10:10 que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y no es Dios el que quiere actuar de esa manera. Es el mismo diablo que quiere, ¿no es cierto?, asesinar a un cristiano. Por eso, cuando alguien venga con esas cualidades de matar, asesinar, de hacer la pega del diablo, usted sea valiente y usted mantenga la humildad y la sencillez de poder calmarse. Porque la palabra dice que la respuesta blanda aplaca la ira. El contexto de Efesios capítulo 4, desde el verso 17 en adelante, habla de un carácter entenebrecido, un entendimiento entenebrecido, la ignorancia de Dios, la dureza del corazón, que pierden la sensibilidad, se entregan a las pasiones del pecado carnal. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si habéis oído a Cristo, habéis sido enseñados en Cristo y habéis recibido a Jesús, vosotros no fuisteis enseñados de esa manera. O sea que un verdadero hijo de Dios, hermano mío, no tiene en su corazón esa enfermedad llamada venganza. Gloria a Dios. Esta hermana me las va a pagar. Este hermano me las va a pagar. Cuando yo escucho eso, hermano mío, cuando hay venganza en el corazón, ¿sabe lo que me da a entender eso? Que esa persona no realmente está al 100% arrepentido. No está realmente arrepentido y convertido. Esa persona todavía le falta, todavía le cuesta, todavía no ha perdonado al hermano y a la hermana. Una vez había un pastor que me lo encontraba en la feria, me lo encontraba en la ferretería, me lo encontraba en la calle, y cada vez que yo le iba a hablar me daba vuelta la cara y me daba la espalda. Y yo decía, este hombre está herido. Aunque yo le quiera pedir perdón para mantener la comunión en Cristo, imagínense dos pastores enojados. ¿Cuál de los dos entra al cielo? Los pastores predicando de perdón y no perdonamos a los demás. ¿Cómo es eso? Aleluya. Y se me arrancaba, y bueno, yo dije, algún día Dios lo va a permitir y lo voy a poder saludar y pedir perdón. Y una vez un hermano me dice, pastor, me di cuenta que usted no lo saludó. Y yo le dije, es que él nunca me saluda. ¿Se acuerda? Es que él nunca me saluda. Siempre yo voy detrás de él y él me da la espalda, me mira, me hace desprecio. Oh, yo decía, qué odio siente por mí. Quiero pedirle perdón. ¿En qué le fallé? ¿En qué hice de malo? ¿Qué dije de mal? Pero después llegó el momento en que estábamos en un lugar específico y estaba en una pieza y no tenía para dónde arrancarse. Dios siempre pone un momento preciso. Dios siempre, aleluya, nada se le escapa, es tan justo, es tan perfecto, que nos va a dar la victoria, hermano mío, aunque sea en un cierre de puertas, aleluya. Y llegó el momento en que así de cara a cara, no había escape. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas gracias. El perdón es el acto más valiente que puede tener una persona. Bendito Dios. Tanto para reconocer nuestra falta y decirle, yo me equivoqué en esto, por favor, perdóneme. Pero la otra persona tiene que tener el mismo espíritu para poder lograr que haya, ¿no es cierto?, una destrucción para las cadenas espirituales. Destrucción para los yugos del diablo. Porque la indiferencia, hermano mío, escúcheme, la indiferencia es hija de la falta del perdón. ¿Te has fijado esos hermanos que dicen, mira, yo mientras no me meta con él, no hay problema? Él haga su vida del evangelio, haga su iglesia, a mí me da lo mismo, pero que no se meta conmigo.
Esa indiferencia es falta de comunión, es falta de respeto, es falta de consideración. Y estoy pecando ante los ojos de Dios. Todos nosotros lo único que queremos hacer es agradar a Dios conforme a su palabra, pero no agradar de una manera artística, escritural o teórica, sino que agradarle a Dios en la práctica. En la práctica, hermano. ¿Quién hoy día se quiere humillar, agachar la cabeza y decirle, hermano, perdóneme por haberle tratado mal, le hablé mal? Yo lo reconozco. Yo soy así, me falta, me cuesta, perdóneme. ¿Quién reconoce eso? Somos orgullosos. Entonces, ¿cuál es la forma de perdonar? No es llegar y hacer una carta, hermana, te escribo con todo mi corazón, espero que te encuentres bien, o un WhatsApp, un Messenger. No. Y después se lo mande, listo, se lo envié, estoy libre. Oiga, qué fácil. La tecnología nos lo arregla todo. ¿Ah? Porque cuando usted y yo cometemos un error y ofendemos a alguien, eso no se repara a través de un WhatsApp. A mí una vez me mandaron una carta de despido y lo hicieron por WhatsApp. Eso no tiene seriedad. Eso no es hablar cara a cara, arreglar el problema y quedar en paz. No, eso es ilegítimo, ilegal, eso es incomprensible, eso no corresponde. Entonces, cuando hay una persona que comete un pecado, un error contra otro hermano, contra una hermana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es conversar con esa persona. Es conversar con ese hermano o conversar con la hermana. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a perdonar al que nos ha ofendido. Pastor, pero es que ya me la he hecho 10 veces. Recuerda que son 70. Y son 7 veces 70. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una paciencia única. Una paciencia que va más allá de lo normal. Una paciencia ante los ojos de Dios. Ahora escúcheme usted. Si Cristo, gloria a Dios, si Cristo nos perdonó a nosotros, terriblemente mentirosos, ladrones, cuenteros, borrachos, drogadictos, nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar a otros? Hay una parábola en la Escritura que dice que había un rey que le perdona a un hombre que le debía 500 denarios. El otro le debía al rey 50 denarios. Y Jesús entrega esta enseñanza y dice, el rey perdonó a ambos. Y hace la pregunta, ¿cuál de los dos amará más al rey que le perdonó la deuda? Y el que respondió dijo, al que se le perdonó más, el que debía 500 denarios. Entonces el maestro dijo, bien has respondido. Y entrega una enseñanza, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Mas al que poco se le perdona, poco ama. Escúcheme, y esto va con definir intelectualmente si verdaderamente creemos que hemos pecado o no hemos pecado. Porque cuando un cristiano piensa que yo no hago nada malo, yo no pienso nada malo, yo no hablo nada malo, yo no digo nada malo, estoy siempre en la casa, nunca peco, no me meto con nadie, no, yo soy bueno. Escúcheme, cuando nuestra concepción de qué clase de cristianos somos nos eleva demasiado, entonces nos vamos a sentir que no somos pecadores. Voy a la iglesia, escucho la palabra, canto alabanza, ayuno, oro. Oiga, hasta los fariseos lo hacían. Los fariseos dijeron, ayuno 3 veces por semana. ¿Alguien ayuna 3 veces o 4 veces a la semana aquí? Los fariseos decían, yo diezmo todo lo que doy, de todo lo que recibo. ¿Algunos diezman de todo lo que recibe? De la liquidación, de la herencia, de sus recursos, del pago del Montepío, etcétera, etcétera. No, todos no lo hacen. Entonces el maestro dijo, al que más se le perdona. Cuando una persona tiene el concepto de que no peca, no falla, no comete errores, esa persona ¿sabe qué? Tiene poco que darle gracias al Señor.
Porque todo lo que reconoce es que yo lo hice. No, es que es mi esfuerzo, es que es mi sacrificio, es que es mi lógica, es que es mi lucha. No considera que ha sido Dios el que le ha abierto la puerta, que ha sido Dios el que le ha bendecido, que ha sido Dios el que le ha ayudado, que ha sido Dios que le ha dado techo, casa y comida. Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Lo podría pensar? Si no fuera por Cristo, ¿dónde estaríamos ahora? Algunos en la cárcel, otros en la calle, divorciados, algunos en el cementerio, nos faltaría. ¿Dónde estaríamos? Estaríamos totalmente perdidos. Es por eso que es importante, hermano mío, reconocer que Él nos ha perdonado de todo pecado. Que éramos realmente y verdaderamente pecadores. Y que hoy seguimos siendo esos pecadores, pero ahora somos pecadores redimidos. ¿Cuántos dicen amén? No, si algunos se creen santos, 3 veces santos. No, hermano mío. Nosotros somos los mismos que estábamos en el mundo, pero ahora hemos sido redimidos, perdonados nuestros pecados y comprados a precio de sangre. Por lo tanto, nuestra conducta ahora ya no es la misma. No puede ser la misma. En el mundo era ojo por ojo, diente por diente, ¿o no? Algunos eran aniñados. ¿Qué me miráis tanto? ¿Queréis pelear? ¿Sí o no? Hay mujeres que eran atrevidas, sumamente atrevidas. Bendito Dios. Se separaban con cualquier hermano mío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para pedir perdón y para perdonar está en la palabra. En Mateo 11:28 Jesús nos aconseja y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que para poder ser capaz de pedir perdón o de perdonar, lo primero que tengo que hacer es ir a los pies de Jesús. Amén, gloria a Dios. Es ir donde el Maestro. Es hablar con el Maestro. ¿Y qué va a hacer el Maestro en esa oración personal, en esa oración privada, en esa oración íntima con Dios? ¿Qué va a hacer el Maestro? Nos va a dar su ejemplo. Y nos pone su ejemplo en nuestro rostro. Venid a mí los que estéis cansados, cargados y trabajados. ¿Por qué la gente se estresa, se deprime? ¿Por qué la gente entra en un cuadro depresivo? Porque no ha confiado plenamente en las palabras de Jesús. Cuando estás cansado, atribulado, cuando ya no quieres más guerra, cuando quieres tirar la toalla, cuando te quieres apartar, cuando te quieres detener, cuando el diablo te susurra al oído, cuando todas las cosas parecen negras, es lo que tienes que hacer, ir a los pies de Cristo. Y en oración decirle: Jesús, ¿cuánto sufriste por mí? ¿Qué estoy sufriendo yo por ti? Hoy día hay una clase de iglesia evangélica que no se les enseña el dolor, no se les enseña el sufrimiento, no se les enseña la prueba, no se les enseña que hay que sacrificarse, que hay que pagar un precio, que hay que seguir a Cristo pese a los problemas, pese a los monstruos y a los gigantes Goliat que se nos puedan presentar en el camino. Hoy día muchos evangélicos quieren la bendición, quieren las promesas, quieren la honra, quieren el crecimiento, quieren los frutos, quieren las consecuencias de una buena organización. Pero ¿quién quiere ser probado? Quien quiere llevar la aflicción, quien quiere tomar la cruz, como dijo el Maestro: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. El cristiano, para poder pedir perdón y para perdonar a otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a los pies de Jesús y en oración clamar a Él. Y en oración decirle: Señor, tú has perdonado mis pecados. Mire la oración del Maestro cuando enseña a orar el Padre Nuestro. Dice en la frase: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otra versión dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Así como a usted le gusta que le perdonen cuando ha cometido un error. ¿Hay alguien perfecto que pueda decir yo nunca me equivoco? Que por favor en esta noche levante la mano. 0 mano levantada. Otra pregunta, levante la mano. Cuando usted comete un error con su marido, con su esposa, con sus hijos, cuando usted comete un error contra un hermano, ¿a usted le gusta que le perdonen cuando usted pide perdón? Y que ese perdón sea honesto, sincero y transparente, y que se note realmente que fue un perdón de corazón. ¿Le gusta eso? Levante la mano. ¿Ah? ¿Y los que no? ¿O no me di a explicar bien? ¿A usted le gusta que lo perdonen o no? A mí sí. Levante la mano. Sea valiente. Si en estas cosas pequeñas hay que ser valiente, hermano mío. La media diferencia. A todos nos gusta que nos perdonen. La pregunta es, ¿y por qué nosotros no perdonamos al que nos ofende? ¿Por qué no perdonamos al que nos confronta, al que nos quiere humillar, al que nos quiere poner el pie encima? ¿Por qué no lo perdonamos? Cuando el maestro dijo, venid a mí los que estéis cansados, cargados, trabajados. ¿Sabe usted que la falta de perdón cansa, agota, enferma, deprime, nos aplasta, hermano mío? Pero cuando usted conversa con esa persona se da cuenta que el problema no era tan grave. ¿Sabe lo que faltaba? Valor para conversarlo, nada más que eso. Valor. Lo que la iglesia le pedía al Señor cuando el maestro fue capturado y llevado al Sanedrín. Cuando lo quisieron, ¿no es cierto?, latigar, la iglesia estaba orando y le decía, Dios mío, danos denuedo para seguir predicando tu palabra. ¿Qué es lo que era el denuedo? Valor, valentía. Hoy día estamos llenos de evangélicos cobardes. Discúlpeme que sea tan expresivo, pero estamos llenos de evangélicos cobardes, cristianas cobardes, que cualquier problema, no, yo no quiero seguir, no quiero avanzar, que Jehová reprenda al diablo. La palabra de Dios dice que Dios no ha puesto en nosotros espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Espada? ¿Hambre? ¿Peste? ¿Quién te puede separar de Cristo? Nadie, ni nada nos puede separar del amor del Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer para perdonar es ir a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para abrir el alma, para abrir el corazón, para ser honestos con Dios. Señor, perdóname, porque he puesto cargas que yo no llevo. Señor, perdóname porque he hecho algo que no quiere que me hagan a mí. Y ser honestos con Dios, sinceros. De esa manera el Señor va a limpiar nuestro corazón, va a limpiar nuestras heridas, porque un corazón que no perdona, hermano querido, una hermana que no perdone a su esposo una falta, una falla, algo que usted no perdone a su esposa, y voy a hablar con letras mayúsculas también, porque a veces hasta infidelidades existen dentro de los matrimonios cristianos. Si no hay un real perdón, un verdadero perdón, ¿cómo usted va a tener un corazón sano, un corazón limpio? No, es que yo no confío en este hombre. Es que no confío en esta mujer. ¿Por qué? Porque usted ya lo hizo. Porque usted ya falló. Porque usted ya pecó. Porque muchas veces imputamos nuestras culpas, se las imputamos al prójimo. Nuestros pecados se los imputamos al cónyuge. Y eso genera, hermano querido, ¿sabe lo que genera? Algo terrible. Raíces de amargura. Raíces de amargura. Y después toda la vida estamos llorando y quejándonos. Es que yo no soy buen cristiano. Es que no tengo ni un brillo. Es que no sirvo para nada en la iglesia. Y el diablo te empieza a meter dardos. El mismo Satanás te mete dardos en la mente, en la cabeza, para que usted se mire en menos y para que no se autoperdone. El primer paso del perdón es delante de Cristo. Perdóname, Señor, yo me equivoqué. Pero después, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que perdonarme. Usted tiene un amor propio.
Usted también tiene que ser capaz de perdonarse. Y cuando el Señor le perdona, Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que realmente soy un hijo de Dios. Cuando usted le pide perdón a Dios, el Espíritu Santo te da testimonio. Tú eres mío, tú eres mía, yo te perdoné, ya me olvidé de tu pecado, agarré tu pecado. Cuando lloraste, cuando te dolió, cuando pediste compasión y lo tiré a lo profundo del mar. Pero a veces hasta los cristianos están todo el tiempo, yo fallé. No sirvo para nada. Y toda la vida están, no sirvo para nada. Igual que la historia del gusanito. ¿Qué voy a hacer? Me comeré un gusanito. Aleluya. Si le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona, ¿por qué los demás tenemos que mirar con ese ojo de juicio contra otros cuando el que perdona es Dios? Nosotros, dice la Escritura, mire, y esto es lo que los fariseos, los saduceos siempre confrontaban al maestro: tú te haces Dios por ti mismo porque tú empiezas a perdonar pecado de la gente y el único que puede perdonar pecado es Dios. Y es por eso que Jesús podía perdonar pecado, porque Él era hombre, pero también era Dios. Por eso hacía milagros, porque era hombre, pero dependía de Dios. Era hombre y oraba, gemía, clamaba, se amanecía, aleluya, orando al Señor. ¿Cómo nos amanecemos nosotros? Viendo la serie. ¿Cómo nos amanecemos nosotros? Viendo películas. ¿Cómo nos amanecemos nosotros, hermano mío? ¿Y qué pasa con nuestro corazón, con nuestra alma? En vez de sacar la ira, el enojo, en vez de sacar toda maldad, toda tiniebla de nuestra vida, se empieza a llenar de porquerías de este mundo. Y cuando hay que reaccionar, en vez de reaccionar espiritualmente, conforme a la palabra, lo hacemos como seres carnales, lo hacemos como personas naturales, como personas mundanas. Por eso a veces dentro de la iglesia hay gente atribulada. Y la iglesia no debiera ser una iglesia atribulada. La iglesia tiene que ser una iglesia libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como dice el apóstol, ¿no es cierto? A libertad fuisteis llamados. No os hagáis esclavos de los hombres. Pero la gente se hace esclavo de sus dolores, de sus problemas, de su acusación. Se hace esclavo de lo que dicen los demás. Si Cristo ya te perdonó, ¿alguien puede oponerse? Si Él ya te dio redención, perdonó tus pecados, te ha lavado en la sangre del Cordero, ¿alguien puede decir lo contrario? Oh, bendito sea Dios. Lo primero es descansar en Cristo, limpiarse en Cristo, santificarse en Cristo, tomar el yugo de Cristo y después tener el valor de pedir perdón. Mateos 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Algunos le entra el espíritu de Jonás. Algunos le entra el espíritu de Jonás. Cuando alguien le pide perdón, no, después hablamos. Hermano, quiero hablar con usted porque yo tengo un problema. No, hermano, después hablamos. Esas cosas se arreglan después. Pero hermano, por favor. No, hermano, ya le dije ya. Después conversamos. Y el hermano, el que pide perdón así humillándose al máximo. Y el orgulloso, el altivo, el que no sabe perdonar. Después hablamos. No, él nunca falla, él nunca peca, él nunca hace nada malo. Después. ¿Aló? Cuidado con ese orgullo, cuidado con esa excentricidad de espiritista, de ser una persona espiritual, cuando lo que es justo es justo. Y todavía con ese pensamiento de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás anda a predicar a Nínive. Anda a predicar y diles que se arrepientan de su pecado, porque su pecado ha llegado a mí. Si no se arrepienten, juicio les voy a mandar a los asirios. Gloria sea a Dios. ¿Y qué pasó? Que Jonás no quería, se puso chúcaro, rebelde. No, yo no quiero que lo perdone Dios. Y si me mandó a mí, yo voy a hacer que ellos no se arrepientan. En vez de irme a Nínive, me voy a irme para Tarso.
Y agarró boletos para Tarso y se fue a Tarso. O sea, el Señor lo mandó al sur y el otro iba para el norte. Así a veces son los cristianos. Nos enseña a perdonar y no perdonamos. Alabado sea el Señor, qué terrible. Es que a mí me está haciendo esto. Yo he visto gente que llega a cambiar la cara y a mí me hace esto. ¿Y quién nos creemos nosotros? ¿Una deidad que no puede perdonar? ¿Quién nos creemos nosotros? ¿Quién somos nosotros para no perdonar, hermanos, si somos simples mortales, humanos, terrenales? Que nos enfermamos, que algún día nos vamos a morir y se va a acabar el cuento de nuestra historia. Y hasta ahí llegamos, patelaucha. Nos van a ver en el féretro ahí. ¿Y este qué hizo cuando estaba con vida? Este era más peleador. Le decían puente cortado. Nadie lo pasaba. El care limón. Vivía enojado. ¿Has visto, hermanas, care limón? No, hay varias. No voy a cantar el corito, pero nos creemos tanto que no somos capaces de perdonar a otro. Y cuando nosotros recibimos el perdón de Cristo, lloramos. ¿Cuántos lloraron cuando el Señor lo llamó? ¿Cuántos lloraron por su pecado, por su maldad? ¿Cuántos, aleluya, estamos ahí arrepentidos? Dios mío, perdóname, Señor. Y cuando otro falta, cuando otro peca, cuando otro... Y no estoy hablando, hermano mío, de justificar a los débiles. Porque algunos pecan a cada rato. Algunos pasan peleando, ¿no? Tenéis que perdonarme nomás, po. Y si no me perdonáis, estáis mal con Dios. Y abusan. No estamos hablando de esto de los abusadores, hermano mío. Estamos hablando de que hay que aprender a pedir perdón. Y la mejor manera, hermano querido, es saber que hay que hacerlo siempre. En Marcos 11:25, si no somos perdonados y si no aprendemos a perdonar, mira lo que dice. Y cuando estés orando, perdonad. Mira lo que dijo el maestro. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Se lo está hablando a gente que ya conoce a Dios, que ya conoce a Cristo. Orad. ¿Para qué? Para que vuestro Padre perdone las ofensas que siendo cristiano habéis cometido. Verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Ay, santo! O sea que perdonar es un mandamiento, hermano mío. Tenemos que aprender a perdonar. Y es lo que a muchos hermanos les cuesta. Les cuesta perdonar al hermano, les cuesta perdonar a la hermana. Hermanito, vaya a predicar con ese hermano. No, yo no voy con él, pastor. No con él, no. Con cualquiera menos con ese. Oh. Uy, Dios mío, qué terrible. ¿Por qué? Hermanita, por favor, vaya a orar con la hermanita. No, mándeme a orar a cualquier parte. Si quiere voy al baño a orar, pero no me mande con esa hermana a orar a mí. No, con esa hermanita ahí nomás. ¿Se han fijado? Algunos cristianos todavía dicen a esa hermana, la masco, pero no lo trago. ¿Ah? ¿Se ha escuchado, no? ¿Se ha fijado que muchas veces dentro de las iglesias y de las congregaciones está ese sentimiento de separación, de lejanía? No, de por allá nomás. Hermano mío, el Espíritu de Cristo es lo contrario. El maestro, aleluya, aprendió, el maestro se sujetó, el maestro obedeció y perdonó hasta los gentiles. Perdonó hasta los mundanos, hermano mío, a los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si alguien viene a usted y le diga, hermana, perdóneme, ¿qué tiene que hacer la hermana? Tiene que tener un corazón sincero, hermano. Hermana, ¿sabe? Me dolió lo que me dijo, voy a ser honesto. Dígalo, sea honesto, sea transparente. Y con todo el respeto que usted se merece, ¿sabe? Cuando usted me dijo eso, me sentí morir, no quería más guerra. Me dolió tanto lo que usted me dijo. Pero ¿sabe qué? Recapacité, fui a las plantas de Cristo, oré al Señor. Y ¿sabe? Yo reconozco mi error, le pido perdón también. Así como usted me perdona, yo también a usted le perdono. Y espero que esto sea el inicio de
una relación más buena, una relación más humana, más espiritual, que podamos ser más unidos en Cristo y andar en un solo espíritu. Qué maravilloso sería tener un corazón más grande, más abierto, más transparente y caminar como somos, como Dios nos ha hecho, como Dios nos ha llamado, sin apariencia, sin gestos, sin nada. El apóstol Pablo en Romanos 11:20, para ir terminando. Bien por su incredulidad fueron desagajadas. ¿Quiénes? Los judíos. Los israelitas fueron sacados del plan del evangelio de la salvación para ser probados en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Ellos fueron cortados. El verde olivo fue cortado para que entre la salvación de los gentiles. Pero mire lo que le dice a la iglesia y a la iglesia gentil el apóstol Pablo. Ellos fueron desagajados por su incredulidad, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Israel, a ti tampoco te perdonará. ¿Quién? La iglesia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, para los judíos que tendrán que vivir la gran tribulación. Pero la bondad para contigo, para la iglesia. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por eso en Efesios 4:32 dice, perdonando unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que si la iglesia, hermano mío, se pone soberbia, altiva, orgullosa, vanagloriosa y no es capaz de perdonar a su hermano, no es capaz de perdonar a su hermana, solamente puede recibir el juicio de Dios. Todo lo que hacemos a otro se nos va a devolver. Todo lo que usted le hace a otro se le va a devolver. Porque la vida es una rueda. Hoy día estamos arriba, mañana abajo. Después nos ponemos al lado, después al otro costado. La vida es así. Dios la hizo así. Lo que hacemos a los demás se nos hará a nosotros. Por eso, ¿cómo vamos a reaccionar ante los demás? Póngase de pie, por favor. ¿Ha cometido algún error? ¿Ha herido a alguien? ¿Le ha faltado el respeto a su hermana, a su hermano, a su esposa, a su marido? ¿Realmente piensa en su corazón que usted está mal? Y si no lo está, si hay honestidad en usted, ¿podremos ser capaces de pedir perdón? Todos oramos al Señor. Gloria a Dios. Perdonad y seréis perdonados. Si nos perdonamos unos a otros, estamos cumpliendo con su palabra. Porque así también Dios en Cristo nos ha perdonado. Si quieres venir al altar, si quieres venir a Cristo, a soltar tus cargas de opresión, a soltar tus miedos, a soltar ese carácter y a pedirle primero perdón a Dios. En esa oración también hay que pedir perdón a los demás. Padre, en esta tarde te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío, por esta palabra que nos has permitido recibir. Si bien es cierto, Dios amado, nos cuesta perdonar porque somos orgullosos, altivos, soberbios, pero te pedimos en esta hora que pongas en nosotros la humildad de tu Hijo. Así como yo quiero ser perdonado por ti, Señor, porque llegará el momento en que tendré que morir, abandonar este cuerpo y presentarme ante el tribunal de Cristo. Tendré que presentarme ante el juez de los jueces y tendré que rendirte cuenta, Dios mío, por cada uno de los que estamos en este lugar y poder tener, Dios mío, razones por las cuales te hemos servido.
Pero una de las cosas que yo quisiera más, Señor amado, es poder sentir el amor, tu abrazo, tu perdón, tu misericordia sobre mi vida. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí anhelamos sentir que a quien hemos dañado nos ha perdonado. Y te pedimos, Dios mío, que nos des el valor para perdonar a otros. Tal vez con el miedo que volverá a hacer lo mismo en otra oportunidad. Tal vez con el pensamiento negativo volverá a hacer lo mismo. Me volverá a vender, me volverá a entregar, me va a volver a acusar, me va a volver a apuñalar por la espalda, me va a volver a hacer una zancadilla. Señor, no importa. Danos el valor para perdonar. Porque así como tú nos has perdonado nuestros pecados, también nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. No es fácil, Señor, porque nuestro orgullo aflora, nuestra ira aflora, el viejo hombre aflora, y lo único que queremos es defendernos, tomar las armas y pelear. Pero tu palabra nos entrega otro tipo de armas, las armas del Espíritu. Cuando vamos a tu presencia en oración, dejamos todo, aleluya, a los pies de Cristo. Cuando vamos a orar, a clamar, a gemir, lo entregamos todo a tus pies, Señor. Y allí, Señor, pedimos perdón. Y ahí también aprendemos a perdonar. Porque si nos has perdonado todos nuestros pecados, no habría libros para escribirlos. No, Señor, han sido tantos los errores y pecados contra nuestros hermanos, hermanas y contra ti, Señor, que hemos cometido, que no hemos aprendido a perdonar. Yo te pido en esta hora, Señor, que nos des el valor de tener humildad para perdonar al que nos ofende, a guardar silencio. Como dice tu palabra, antes vuestros padres os castigaban a vosotros y los disciplinaban y los golpeaban, pero vosotros los seguís amando porque eran vuestros padres. Cuanto más ahora no somos capaces de soportar la prueba, lo que digan los demás, las acusaciones. Cuando nos quieren señalar con el dedo y nos quieran tratar de hipócritas y de adúlteros y de pecadores y de desleales, Jehová Dios mío, reprenda al diablo. Danos ese valor, esa entereza para aguantar como Jesús aguantó en la cruz del Calvario. Sí, cuando él le decían: si realmente eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Pero Jesús no le hizo caso. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía que era Dios hecho hombre. Él lo había dicho antes: tengo todo el poder de poner mi vida, entregarla por los pecadores, y tengo todo el poder para volverla a tomar. Él no abrió su boca. Nosotros refunfuñamos cuando nos hieren, nos atacan, cuando nos traicionan. Refunfuñamos, nos enojamos, hablamos mal de esa persona. ¿Qué no hacemos? Lo ponemos ahí ante el estrado, ante el juicio, y hacemos que todos los apunten con el dedo. ¿Cuánta gente no sabe perdonar? ¿Cuántos cristianos cuando se van de una iglesia, aleluya, condenan y juzgan y mandan al infierno al hermano, al pastor, al líder, al corista? Pero nadie se atreve a soportar y a guardar silencio por aquella acusación que, aunque sea falsa, somos capaces de llevarla encima. Por eso tu palabra dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y el que esté cansado, cargado y trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansar, porque fácil es mi carga, también ligero es mi yugo. Si él tuvo la experiencia de ser traicionado, culpado, perseguido, asesinado, y aún así él perdonó, también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cada vez que hablen mal,
Cada vez que mientan en contra de nosotros, como dice Mateo capítulo 5, los últimos versículos de la bienaventuranza, dice: bienaventurado soy cuando por causa de mí os vituperen y digan mentiras contra vosotros, diciendo toda clase de males. Aleluya, gozaos, dice tu palabra, alegraos, dice tu palabra, porque así hicieron con vuestros padres los profetas que fueron antes que vosotros. Oh, ayúdanos a gozarnos cuando alguien nos ataque. Ayúdanos a alegrarnos cuando el diablo levante, aleluya, la guedeja. Cuando el diablo levante, aleluya, ese trípode. Cuando Satanás levante su arco y su espada. Padre, ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, a esperar en ti y a saber que en ti somos recompensados, bienaventurados y bendecidos. Pedimos, Dios mío, esa bendición en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.